Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Este es el programa Oye tu voz. Estamos en nuestro 16º programa y el día de hoy vamos a hacer una conversación sobre las clases magistrales más conocidas como las masterclass. Para ello vamos a tener un invitado sensacional que es Alejandro Escobar. Y para comenzar este programa, necesitamos que ustedes se suscriban. Aquí abajo aparece. Suscríbanse para mantenerse actualizados de nuestras nuevas producciones. Denle clic a la campanilla y en todas estas plataformas que ustedes ven acá, pueden volver a recrear este programa y compartirlo con sus amigos, a todos los que les interese la voz. Adriana, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos en este programa porque sí, hoy nos vamos a adentrar a una clase magistral. Como bien dijo Víctor, hoy tenemos en nuestra clase magistral a Alejandro Escobar, que es un tenor lírico colombiano con una prominente carrera en Italia, director del programa Canto a la Ópera. Entonces, pues vamos a comenzar. Este es tu programa Oye tu voz. Las masterclass son un recurso pedagógico utilizado por lugares que enseñan canto. Sucede cuando, por ejemplo, tenemos, como en este caso, a un solista invitado que se reúne con algunos estudiantes que son principiantes en el mundo del canto. Entonces, lo que se pretende es ser escuchados por un profesional y que él dé sus ajustes, de sus puntos de vista frente a la parte técnica, no solamente la interpretativa. Usualmente, en los talleres que suceden en las masterclass, ya los cantantes saben exactamente sus temas musicales, los conocen con bastante precisión y lo que pasa es que cuando lo ponen al frente del cantante, pues van a suceder un poco de cosas que te los van a decodificar. Esa es como la labor que tiene el maestro al frente de una masterclass. Claro. Además que es enriquecedor ver otros puntos de vista también. Por más que los aspectos técnicos, digamos, podrían parecer exactos para todo el mundo, no lo son. A veces la forma en que un profesor aborda un aspecto técnico es abordado por otro de otra manera. A veces uno encuentra resonancia en eso. Entonces puede uno adquirir otros conocimientos de otra manera y llegar, digamos, a desarrollar ciertas destrezas desde otra perspectiva. Y hace que la persona que está recibiendo la masterclass tenga muchos puntos de vista que puedan enriquecer su desarrollo como cantante o como instrumentista. Curiosamente también sucede que, como tú dices, se presentan puntos de vista. Tú puedes llegar a encontrar hasta discrepancias entre la opinión de un maestro y otro, entre la forma de abordar el sonido, entre los puntos importantes. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo que tú mencionas es real, es cómo me ve alguien más. Porque prácticamente como nosotros somos personas que vamos a trabajar hacia un público, pues entre más ojos preparados nos vean, pues una decisión más consciente vamos a tomar frente a nuestra creación artística en el escenario. Lo que sí veo, por ejemplo,
Siempre se ha hablado de los mismos temas en las masterclass, y no porque se hable de lo mismo quiere decir que sea cansón, sino es que son temas reiterativos. Número 1, la relajación. Número 2, la respiración. Número 3, apoyo. Cuarto, resonancia. Quinto, afinación. Estos son 5 aspectos técnicos que siempre van a estar presentes en una masterclass, y eso es lo que uno espera ver, justamente. Entonces, pues veamos cómo en este caso Alejandro, con sus estudiantes que tuvo este día en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, en un espacio que se generó, veamos cómo él aborda estos primeros temas de los que estamos hablando. El apoyo, te hago una explicación rápida. Nosotros somos básicamente un fuelle. ¿Sí? Nosotros somos un instrumento a fuelle, como lo puede ser un acordeón o un órgano, porque nuestra voz responde a estímulos de cantidad e intensidad de aire. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlar cuánto aire y con cuánta intensidad lo estamos haciendo pasar a través de las cuerdas. Eso se hace con un control total del mecanismo de inspiración y expiración. ¿Sí? Tú siempre debes ser consciente de cuánto aire estás tomando y de cuánto aire estás sacando. Y todos los sonidos deben nacer de un estímulo respiratorio. ¿Sí? Yo pienso que cualquier teoría diferente a la de movimiento controlado del grupo muscular que controla la respiración sea equivocada. Es decir, mecanismos en los cuales se le dice al alumno que tiene que dejar bloqueado no funcionan. Mecanismos donde se dice que te hay que empujar hacia afuera no funcionan, porque no es orgánico. El canto es una actividad orgánica al 100%, y se demuestra simplemente en la intensidad con la cual tú estás soplando. Esa es la teoría simple del canto en italiana, del canto sulfiato. Me imagino que has escuchado cuando se habla del canto sulfiato. Canto sulfiato es simplemente soplar, y en el momento en el que tú estás soplando comienzas una producción de sonido que se interrumpe en el momento en el que ya no hay una columna de aire que soporta el sonido. Si no hay una columna de aire, estás cantando en apnea y no funciona. Entonces, esta es toda la teoría. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente uno tiene que tener la conciencia de que mientras inspiras, te expandes, y mientras expiras, te contraes. ¿Sí? Con esa contracción funciona nuestro instrumento a fuelle. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú contraes con mayor o menor intensidad, estás produciendo mayor o menor sonido. Es toda una cuestión de control del mecanismo respiratorio, que en realidad lo que hace es controlar que el diafragma, que es una membrana que separa pulmones de las vísceras, que queda a la altura del externo, suba o baje. El diafragma es absolutamente involuntario. Nosotros no podemos decir muevo el diafragma. Uno lo que hace es
expandir sus pulmones y de consecuencia el diafragma se baja, o recoger el grupo muscular abdominal y por consecuencia el diafragma se sube, ¿sí? En ese alternar de inspiración-expiración es lo que hace funcionar el apoyo. Eso es simplemente el apoyo. Pues simplemente, dicho así como si fuera simple, pero sí, es simplemente acostumbrarse a que es un mecanismo muscular voluntario. Es una cosa que controlamos nosotros. Es demasiado importante centrar todo el estudio en un apoyo correcto. Un apoyo correcto es el resultado de una respiración correcta. ¿Sí? Y luego el sonido y la proyección y todo es el resultado de haber establecido un apoyo correcto, una respiración correcta. ¿Sí? Entonces, si quieres, sí, claro. Hagamos nuevamente el mismo vocalizo. Yo te hago simplemente sentir sobre mi cuerpo lo que yo entiendo como apoyo correcto y respiración correcta. Entonces, si quieres, pon mano adelante, mano atrás, y si yo voy a cantar esto, yo hago Es todo el resultado de una cosa que tú haces aquí, ¿sí? Que se refleja en una posición que tú lo estás manejando muy bien, porque eso lo veo, que tú buscas muy bien el movimiento, tienes ya establecidos los puntos exactos donde ir a buscar las notas, y eso está muy bien. Una cosa que a todos los estudiantes y a los profesionales nos sirve mucho es establecer que un sonido que puede hacer esta dinámica, ¿sí? Piano, crescendo, piano, está en la posición correcta. ¿Sí? Si tú puedes hacer esto, es solo control de la cantidad de aire que estás aportando, porque en realidad el sonido es el resultado de una cantidad de aire. ¿Sí? Aire que en realidad, sí, sonido que se apoya en el aire. Alejandro, una pregunta. En la posición está, pero ¿se puede hacer mezcla de voz de cabeza, voz de pecho con la misma posición? Sí. Sí, y no debería sonar fractura de ningún tipo, sino línea. No debería haber fractura. Ajá, muy bien. Eso es muy importante. Sí. En el momento en el que hay una fractura es porque hace falta el apoyo. Antes, exactamente, por ejemplo, tenores, hablemos de tenores de los años 30, que es donde se oye esa en este momento serían casi todos tenores ligerísimos, ¿sí? Porque también han cambiado mucho los estándar estéticos. Sí. Ahora las dimensiones de las orquestas también han hecho que las voces sean cada vez más pesadas. Sí. Pero pues eso tiene un contra bastante grave, que es el de hacer que
la teoría de que uno tiene una cobija cortica, Ujú. si tiras mucho para este lado descubres los pies, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces hay que tirar correctamente para que todo el cuerpo esté cubierto, ¿sí? Ujú. Entonces si tira mucho para abajo, pierde los agudos. Sí. Si tira mucho para arriba, pierde los graves. Ajá. Lo importante, en cambio, es mantener esa estructura en la que existe una homogeneidad tímbrica en todo tu range vocal. Ajá. Ajá. Súper. Pero pues eso es cuestión de estudio y sobre todo estudio muy riguroso en la construcción de la primera octava. El maestro Alfredo Kraus, el maestro Leone Magera, por decir uno de ahora, que Leone Magera es uno de los profesores de canto más importantes en Italia, era el esposo de Miguel Lafreni, Ujú. para decir quién es Ujú, Leone ujú. Magera. Ellos insisten, en el caso de Kraus, insistía mucho en esa construcción exhaustiva de la primera octava. Creo que Giuseppe Di Stefano también. Maestro Era, Di Stefano. sin esta no hay nada que hacer, ni para arriba ni para abajo. La primera octava. Y tú construyes la primera octava y le vas agregando lentamente medio tono, un tono, tono y medio, 2 tonos, hasta que llegas a completar tus 2 octavas, que en realidad tenor necesita 1 y 2, pero son homogéneas. Sí. Sí, la línea de voz tiene que ver con esto, de generar una sola voz reconocible en Porque tanto en graves y agudos. Pasa mucho en el mercado que escuchas gente que parece que fueran 3 cantantes diferentes. Ujú. ¿Sí? Uno que hace los agudos, uno que hace la zona intermedia y otro que hace los graves, porque son en realidad voces diferentes. Como el Diex Nox et Omnia de Carmina Burana, se oyen que como si fuera un contratenor en uno y como que sí hay, creo que esa es la pretensión final de la música lírica, el canto lírico, empatar la voz, que se oiga la línea de voz, la conocidísima línea de voz. Estaba mirando en una página de internet argentina y se generó casi insultos por hablar del diafragma. Parece que fuera un insulto, que no se puede mover voluntariamente, que no hay que si hablamos de apoyo estamos hablando directamente también, además de otros músculos, principalmente del diafragma. ¿Qué hay que decir al respecto, Alejandro? Yo, como ya lo expliqué, el diafragma es una membrana que separa pulmones de las vísceras y simplemente se mueve porque nosotros expandemos en respiración, en inspiración, se baja por acción de llenar los pulmones y se sube por acción de movimiento del grupo muscular abdominal que hace que se genere la fuerza para que los pulmones en contracción saquen el aire. Yo soy de los que piensa, creo que sea correcto, que el diafragma en realidad no tiene un movimiento voluntario. El diafragma responde al estímulo inspiratorio y expiratorio. Pero yo no puedo pensar en que voy a usar el diafragma. Uh-huh. ¿Sí? En realidad lo que uso son grupos musculares donde hacen que este pobre diafragma suba y baje. Y funcione como fuelle de nuestro instrumento a fuelle, que es el cuerpo humano. Esa es la raíz prácticamente de los trabajos de apoyo. Exacto. Manejar conscientemente y a voluntad la duración en que yo quiero expulsar el aire, la potencia, y se amplía muchísimo la capacidad pulmonar, pues restringiendo salidas. Hay ejercicios, creo que tú los has visto, los que hacía Montserrat, los de hoy, y los ejercicios de tantos tiempos para inspirar, tantos para retener, tantos para exhalar, ayudan a ser consciente de esto, ¿verdad? Eso es como el ABC del canto.
Sin eso Sí, porque está difícil. nosotros tenemos que lograr ser padrones Ujú. de nuestra respiración. Como decía Giuseppe Di Stefano, qui ben respira, ben canta. Me encanta. La calle está desierta, la noche fría, velada por las nubes, pasa la luna, arriba está cerrada la celosía y las notas vibrantes una por una suenan. Cuando los dedos fuertes y ágiles, mientras la voz que canta ternuras narra, hacen que vibren las cuerdas frágiles de la guitarra. La calle está desierta, la noche fría, una nube borrosa tapa la luna, arriba está cerrada la celosía y se apagan las notas una por una. Tal vez la serenata con su ruido busca un alma de niña que ama y espera, como buscan alares donde hacer nido. Bueno, el apoyo es un tema bastante álgido entre profesores de canto, entre alumnos, porque realmente la forma en que se entiende a veces no es exacta, no es clara, o simplemente se aborda desde una concepción meramente sensorial. Así que, bueno, realmente hay diferentes conceptos de apoyo. Desde la fisiología también es un fenómeno muy importante porque es un empuje de fuerzas, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo también, y que es producto también del control fonorrespiratorio con el que se soporta y balancea la presión subglótica en la emisión vocal. ¿Qué pasa con eso? Cuando solamente se tiene la parte sensitiva, pues obviamente a veces puede generarse algo de discusión en relación a eso, ¿no? Acá tengo varias, inclusive estuve buscando varios conceptos que dan algunos profesores de canto y tengo aquí varios conceptos, los voy a leer. Uno de ellos es: el soporte vocal con la respiración comienza en el diafragma, desplaza los órganos hacia el piso pélvico para permitir que haya más espacio para la expansión de los pulmones en todas las direcciones. La sensación es de soporte en la parte baja. Eso es lo que él habla, esa persona habla como apoyo. El otro dice: el apoyo es la capacidad de un cantante o instrumentista de viento de balancear la actividad de diafragma, abdomen y laringe para controlar la presión del aire debajo de la laringe o la embocadura. Entonces, nos damos cuenta, son conceptos bastante distantes, pero que enfocan la atención en los mismos procesos. No sé tú, Víctor, ¿qué tienes al respecto? Pues lo que yo he notado durante los años es, por un lado, que tal vez se ha perdido la conciencia corporal en nuestra educación, y eso lo vamos a enfrentar en la academia de alguna manera. Las academias artísticas, escénicas, se encargan de hacer algo que deberíamos nosotros manejar de manera consciente pretérito a estar en la universidad. Es decir, el eterno problema de siempre, que poco conocemos de nuestro aparato fonatorio, que poco conocemos de la forma correcta de emitir el sonido, a no ser que tú te hayas enfermado, a no ser que hayas tenido una terapia adecuada. En mi caso, debido a que fui paciente primero por nódulos vocales y fui intervenido clínicamente con terapia también, entonces eso generó como una conciencia de cierta fuerza y cierta relajación. Eso que tú mencionas me parece muy clave, que no es quedar como una baba, es quedar con una tensión en un lugar justo, con la tensión necesaria. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos cantando
el género, por ejemplo, de la ópera, que tiene unas rúbricas tan claras, que estamos llevando a ciertos extremos el instrumento. Entonces, casi que se podría deducir inmediatamente desde el momento en que respiras si va a funcionar el sonido, porque ya está clarísimo que sí hay un proceso. Obviamente, cuando tú estás siendo evaluado, hay una parte que se altera, que es la relajación. No hay relajación, porque te sientes con ansiedad de querer mostrar. Muchos concursantes pierden los concursos por eso, porque se ponen a hacer clase en lugar de cantar. Pero en la masterclass se toma este asunto del apoyo y yo sí oigo que toca pelear mucho con las imágenes. Es un asunto más de imagen por esta falta de sensibilidad que tenemos del diafragma. Entonces sí oigo que hay muchos, los maestros tienden a dar muchas imágenes. Yo he oído una que es como la de sentir en el llenado como si fuera el flotador de piscina que se ponía a la barriguita uno, que siente esa expansión. Esa imagen le funciona a algunos. A mí me funcionó sentir cómo extendía, porque es que como que como que no sé cómo más manipularlo, porque si uno lo dice biológicamente, tendría uno que saber de biología en primera instancia. Y a veces ni el maestro ni el estudiante están en condiciones porque no tienen una educación previa fisiológica. ¿De acuerdo? Sí, sí. De hecho, te digo, yo alguna vez fui a una masterclass y algo que me sorprendió fue que yo veía algunos alumnos que se empinaban para cantar, tenían el cuerpo totalmente desarticulado y yo le pregunté al maestro en ese momento, le dije, ¿no es importante primero generar una conciencia corporal de posicionamiento de los pies, la pelvis, todo esto? Y me dice, no, no importa. Quedé yo un poquito así como, wow, no iba a entrar en conflicto, pero yo creo que primero hay que armar el cuerpo, sentir que estás posicionado para poder generar todas las fuerzas y el balance de fuerzas que se necesita para el apoyo. Por otro lado, tampoco se ha generado ninguna conciencia, por ejemplo, de los músculos que intervienen en ese proceso, que no solamente es el diafragma. El músculo psoas, creo que en algún podcast nosotros lo nombramos, en el cuerpo y la voz, hablamos de la importancia de ese músculo. Cuando nosotros empezamos a trabajarlo, casi que sin ni siquiera tener que hacer nada raro, sino una posición específica, ya estamos dándole fuerza al diafragma y a la musculatura abdominal para generar el apoyo. Inclusive yo lo hago con algunos de mis alumnos y pacientes y ellos lo que experimentan es que les sale la voz y dicen, no sé cómo lo hice. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque la sensación estuvo abierta, estuvo balanceada y pudieron generar el sonido. Mientras que cuando ya lo vuelve uno mucho más consciente y hace, digamos, eso que tú acabas de decir, tener la idea de cómo funciona fisiológicamente, ya tú empiezas a ser dueño del cuerpo y a ser dueño de todas esas situaciones que pueden generar, obviamente, un apoyo, ¿no? O generar todas esas sensaciones que necesitamos para emitir el sonido. Trata de hacer esto, ¿sí? Pensando en incluir un poquito de pecho. Ok. Pensando en que sea solo pecho. Ok. Un poquito más de pecho. Ok. Mira, te hago la diferencia. Ok. No deja de ser brillante, pero tiene una dimensión diferente. Nosotros tenemos que pensar que esto es muy importante también, que a medida que subimos, nuestra cavidad oral se agranda,
¿sí? Es equivocado pensar que los agudos son muy chiquitos. El agudo tiene un espacio al que hay que agregarle largo, ancho y alto, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí, hay un movimiento hacia la cabeza, ¿sí? Pero yo no estoy botando la parte inferior, que es muy importante y sobre la cual, si nos acostumbramos a cantar bien apoyados, se vuelve más fácil. Okay. ¿Es mejor? ¿Te sientes más cómodo? Sí, sí. Es más estructurada si la piensas un poquito de esta manera. Okay, maestro. Alejandro, ¿por qué los tenores tienden a utilizar demasiado los resonadores superiores? ¿A qué se debe eso? ¿Son escuelas? O? Yo creo que es más una herramienta en la que uno va a buscar una intensidad tímbrica. Ajá. ¿Sí? Porque sí es más fácil, si estoy aquí, ir a buscar un poquito, un poco de nariz, pero no es necesaria. Funciona para encontrar posición, funciona para experimentar que existe, ¿sí? Pero en el momento real es mejor siempre buscar el apoyo, ¿sí? El apoyo es cómodo, es un poquito más ancho. Sí, hay una cosa que siento a veces que es que como que en la medida que se va subiendo van apagando los resonadores y utilizando solo uno en lugar de dejarlos prendidos todos para que haya cuerpo en la voz, que no quede tan brillante porque es estridente. O sea, una cosa es el buscarla para hallarla y otra cosa es que así no se puede cantar. Sí. Es como por ensayo, más que por una forma de canto. ¿Cómo se puede hacer para ampliar el fiato, por ejemplo? Es que eso es una relación entre apoyo, emisión y obviamente mantener apertura de las cavidades. Yo siempre he entrenado a la gente con el cuadrante resonancial, porque si tú entiendes que aquí en este punto hay una cavidad enorme, que es la que utilizan ustedes los cantantes líricos, que es donde termina la parte nasofaringea más la fosita del temporal. Ahí, cuando se abre todo esto, esa complacencia, cuando se da flexibilidad al tubo y se abre hacia arriba, pues ahí es que se produce el sonido estable y de ahí ya tú puedes generar sonidos largos. Puedes subir y bajar sin necesidad de modificar la posición del sonido, independientemente de si tu sonido es más, como ustedes lo llaman, más mixto o más de pecho o más de cabeza, porque es que realmente eso no existe. Fisiológicamente eso no existe, pero es una sensación que les ayuda a las personas a encontrar hacia dónde llevar el sonido. ¿Qué es lo que sucede cuando dicen voz de pecho? Pues la voz de pecho realmente está en los resonadores del medio hacia abajo y resuenan en relación a ese sonido que se expande boca, la parte laringea, epilaringea, faringe, la zona faringonasal con la fosita, pero hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? Que esto da pecho. Tú empiezas a sentir la resonancia en toda esta zona. Lo que tú estás diciendo es, evidentemente, la primera vibración sucede aquí y solo se va a amplificar
en los espacios que estén vacíos. Exactamente. Entonces ahí primordialmente los tonos graves van a dar una sensación aquí, pero no quiere decir que solo sea ahí, es que es Sí, todo el sistema exactamente. abierto para que se cuele el sonido, la vibración por todas las cavidades. Exactamente. De hecho, el sonido que se sucede en la laringe es el sonido de un avispón. Eso es todo. No suena más que eso. Hace... Es que ese ejemplo se los daba yo a mis estudiantes. Les decía, quítenle al bafle la estructura y agarren el solo suena y lo único que va a darle es la amplitud, y eso abiertamente me está diciendo que físicamente tú vas a tener volumen si abres más caja. Exactamente. Entonces, cuando tú abres estos son los únicos resonadores que yo puedo mover, que son activos. Los demás son pasivos. Los demás simplemente por resonancia empiezan a funcionar porque somos agua, porque tenemos otros espacios. Pero yo no puedo decir, voy a poner mi voz acá queriéndolo, porque no hay cómo, no tengo cómo, tengo que abrir otros resonadores, que a veces eso es algo que hacen intuitivamente y dicen que está acá, pero no es cierto. Abro los resonadores y empieza a amplificarse hacia abajo también, ¿ves? Y lo mismo sucede con la voz de cabeza, es simplemente que el resonador mayor está en esta zona, entonces por eso el sonido parece como así. Y lo mixto es que yo acomodo de igual manera lo de arriba con lo de abajo, entonces suena medio, o sea, suena en la mitad. Eso es lo mixto. Entonces ahí cuando decía, por ejemplo, que tú le preguntaste a Alejandro que lo de pecho, cabeza, si se podía hacer de la misma manera, y claramente se puede. La cuestión es el mecanismo que se está generando, lo que él dice allí, cómo hay que trabajar eso para que eso suceda, ¿no? E incluso el niño se le iba la voz un poco más arriba, o sea, quiere decir que estaba abriendo mucho más el resonador alto, entonces los sonidos tienden a quedar altos, que es mucho mejor que cuando quedan bajitos, porque quiere decir que quitas todos los armónicos de los resonadores altos. Y ahí te iba a preguntar algo sobre eso, Adri. Te iba a sí. preguntar algo sobre eso. Hace unos años estábamos grabando en estudio. Sí. Yo en ese tiempo estaba cantando muchísima ópera. Y me acuerdo que me pedían una nota aguda y al emitirla me decía que estaba pegándole por arriba a la nota. Y yo le decía, no lo siento así, estoy colocándola muy abierta y da la impresión de que brilla más, pero no es que esté cambiando la afinación. Eso sí pasa físicamente. Claro, lo que pasa es que cuando tú abres de más, los resonadores empiezan a ver más armónicos. Entre más armónicos, la nota va subiendo microtonos. ¿Viste? Entre menos armónico, la nota se baja microtonos. Por eso hay gente que queda bajita, porque estos armónicos de acá no los usan. Entonces parece que estuvieran todo el tiempo desafinados. Uno dice, pero está desafinado. No, es que quedan con los microtonos abajo, entonces la nota queda tirando hacia abajo. ¿Ves tú? O al revés, cuando tú abres de más la cavidad, empiezan a haber más armónicos, entonces parece que estuvieras más arriba de lo que es. Entonces quedas con microtonos arriba. A mí me parece mucho mejor quedar arriba que abajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que por lo menos abres las cavidades. Mientras que si no, pues quiere decir que no las estás abriendo. Ahí toca trabajar hasta que lo logran. Que eso también es un trabajo difícil porque la gente no tiene ni idea de cómo acceder a esas zonas de resonancia. Eso es un trabajo que hay que hacer minuciosamente y saber el tipo de voz, bueno, y todos los mecanismos implicados en esa tarea. Sí. Que es respiración, apoyo correcto, impostación también. Uh-huh. En la técnica prácticamente cuando se está trabajando, arranca uno por la relajación. Si está tenso ya no va a funcionar. Sí. Hacer ejercicios de relajación, que por eso hablan tanto de Alexander o de yoga o de cosas así. Sí. Después, respiración. Hay muchos ejercicios que la India nos ha regalado durante muchos años para hacer pranayama. Es algo que puede ser muy útil también para ampliar la respiración. El apoyo, el manejo consciente de la expulsión del aire que una vez ha sido recogido. Resonancia, ¿a dónde? ¿Dónde pongo mi voz? Articulación, porque al final y al cabo no hacemos tarareos, no es solfeo, son palabras. Resonancia, y ya después viene lo más complicado, que es lo artístico.
¿Cómo es ese proceso, Alejandro, para llegar, teniendo tantas partes, cómo llega uno a lo artístico? ¿En qué momento podría uno denominarlo artístico? Lo artístico. Es complicado. Porque muchas veces uno se frena en todo lo físico. Pero pues la clave yo creo que es haber trabajado tanto para poder convertir lo físico en algo en lo que uno después ya no tiene que pensar, aunque uno nunca deja de pensar, ¿sí? Yo no creo que haya un cantante en el mundo que tenga que enfrentar el agudo final del aria y dicen, la tengo. Ahí está. No, Nadie. hay momentos donde toca traer la conciencia, Claro. porque si no se desarticula. Claro, pero ya después interviene mucho también la preparación intelectual, ¿sí? Sí. Porque Sí. si tú eres un gran estudioso de estilo, lógicamente, y una cosa que es súper importante es escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar los cantantes que cantan bien, porque de ellos uno recoge mucha experiencia, ¿sí? En lo que dices tú de artístico, mucho es eso, es interpretación estilística, las lenguas, ¿sí? Y dentro de las lenguas existe también un problema interno que no es solamente poder cantar en una lengua, Pensar en sino la lengua. pensar en la Claro, lengua. claro. Pensar en la lengua, que es una de las dificultades más grandes que tenemos nosotros como cantantes, porque, por ejemplo, yo he cantado en al menos 10 lenguas diferentes, seguro, pero de muchas Ignorancia total de lo que está ignorancia diciendo. total, y sabe uno por fonética o por lo que sea cómo debería pronunciar, y será aproximativo, porque también me imagino que jamás puede uno llegar a una perfección fonética de una lengua que no es tu nativa. que no es una. Pero de todas maneras, ahí sí Van Gogh nos salva. Él escribió unas cartas a su hermano Teo, y hay una recopilación, y él dice una de las frases que me cargo completamente para arte. Él dice, es buscar siempre la perfección y jamás encontrarla, pero perseguirla. Eso sí. Como que esa es la línea. Sí. De alguna manera sí siento que hay un débil en nuestra educación, que sigue siendo no estudiar actuación como tal. Eso es tenaz. Porque si tú no sabes actuar, ¿cómo me vas a conmover cantando? O sea, muchos se recuestan en el sonido por el sonido, Sí. sabiendo que es interesantísima la ópera como máxima expresión del teatro, Sí, sí. que sigue siendo el teatro. Sí, porque realmente la ópera es teatro cantado. Y uno tiene que exactamente darle esa importancia en la construcción de sus personajes, que no sea solamente una construcción musical, Ajá. sino que esté directamente ligada con una construcción de prosa, absolutamente. Por ejemplo, yo soy uno que estudia e insiste muchísimo en el estudio del recitativo. Exacto. El recitativo, tantas personas dicen, no, pues el recitativo lo dejo por último. El recitativo hay que estudiarlo de primero. En una ópera, por ejemplo, del 800, que es llena, muchas veces en 3 páginas de recitativo te cuentan toda la historia de la ópera y todo el desarrollo del enredo que había. Es que prácticamente lo que he notado es que como que sin el recitativo no sabes quién eres, ni qué vienes a hacer al momento del aria. Y desafortunadamente muchas veces se cortan, ¿sí? Y los cortan con una idea musical y no con una idea dramatúrgica. Sí, no, ¿Sí? es como más como Donde- musical donde a ver la dónde decisión me puedo que... agarrar aquí para hacer un giro melódico bien, ok, cortemos aquí. Pero
Yo me acuerdo mucho que hace muchos años vino un director que estuvo en el Met, Will Crutchfield. Sí. Y con Will hablamos un momento sobre los recitativos. Estamos viendo escenas de Mozart. Pues no son los recitativos. Decía, pero ¿por qué quieren cantarlos? Eso es como cantehablado. Sí, No, y yo sí oigo que en muchas versiones se pone demasiado pesado el texto y como que no fluye debido a la falta de actuación. Se vuelve más musical y como que pierdo la intención en primera instancia. Sí. Yo he tenido la posibilidad de trabajar recitativo con el maestro Muti. Ajá. me imagino, él piensa mucho en la actuación. Pues es que es la palabra en función de. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo, ¿sí? Ajá. Y sí lo tienes que cantar con una Sí. entonación porque está escrito, Ujú. pero el recitativo en realidad es bien de donde viene, que es recitar cantando, ¿sí? Ajá. Entonces, actuar cantando. Es Cuando- un pedacito en el que tú tienes que decir muchas cosas, pero las dices con una entonación establecida. Sí, digamos, había un ejercicio que hacíamos en el taller con Will, que era hablarlo. Háblamelo, dímelo hablado. O sea, te supone que tú debes conocer las palabras, y ahí es donde se ve la diferencia del lorito que hace sílabas, porque es que cada idioma tiene como su viaje. Claro. O sea, el italiano tiene unas prolongaciones de algunas vocales que no se puede escribir. O sea, tienes que estar a tiempo, pero debe sonar la frase, no debe sonar la sílaba. Y eso me pareció a mí importantísimo. Claro, una vez se hizo el ejercicio, por ejemplo, cosa stai misurando, caro il mio Figaretto, y yo guardo sé quel letto que ci destina Conte farà buena figura en questo loco. Al decirlo, ya sabes qué es, ok, ahora cántalo. Ah, se va como mucho más natural, que creo que es lo que a veces afecta al recitativo, que no se oiga natural, o sea, sino, ¿por qué cantar todo? Sí, es verdad. Alles weit die stille Nacht, tief in süßes Schlummer, wo der Liebe ist und wacht und der Liebe
Senia mich schlafe mach, doch das Lämpfen zittert. Tengo preguntas, Alejandro. Para cantar a estas horas de la mañana, luego de haber viajado, que todavía el horario está como loco, ¿cómo es el proceso que tú tienes para llegar a un ensayo con la voz clara? ¿Cómo le haces? Calentamiento. ¿Cuánto tiempo calientas? Calenté 10 minutos. Pero es un calentamiento bastante... ¿cómo se dice eso? Mirado, ¿sí? Depende de lo que uno tenga que cantar, puede preparar un cierto tipo de calentamiento. Si fuera a cantar Rossini esta mañana, hubiera tenido que calentar más mecanismos de agilidad, puntaduras al agudo. Este es un repertorio que me exige más centralidad y linealidad. Entonces hago un calentamiento que es mirado a eso. Ajá. Establece uno cuáles son los puntos extremos, grave y agudo, y se mueve entre eso un poco más grave y un poco más agudo, ¿sí? Pero pues no hay nada que hacer. Y para descantar, o sea, una vez ya terminas tú, ya en el caso del concierto, que es de un solo envión, todo sin pausas, ¿cómo es ese proceso de terminar el concierto? Desde el punto de vista físico. Físico, ¿qué haces tú? ¿Haces algo al finalizar para dejar de cantar? ¿Te tomas un tiempo después? ¿No hablas o haces...? ¿No? ¿Nada? ¿No necesitas? No. Ah, súper. Normalmente termino tan cansado que me voy a dormir. ¿Sí? Sí, yo no soy tan de
reuniones que se hacen después de los conciertos, o Ujú. después de las funciones. Porque yo considero que soy uno que canta mucho con el físico, ¿sí? Ok. Y me siento cansado. Es como quien corre una hora, después de una hora estás cansado de haber corrido, porque es un canto muy apoyado, muy presente. Ujú. Y entonces en realidad se siente uno simplemente cansado, pero pues tampoco es que no haga nada, o bueno. Ok. Pero sí, desde el punto de vista vocal, no. De pronto, si me siento un poco cansado vocalmente, cuando llego a la casa de pronto hago un poquito de higiene lavando con agua destilada, haciendo gargarismos, pero siempre todo súper natural. Ah, muy bien. Muy Y bien. una cosa súper extrema de cuando estoy súper cansado son no sé si aquí se usa la sal rosada del Himalaya, que es súper desinflamatoria. Y yo tengo como una almohada llena de esta sal y se la pone uno así. Se pone uno a ver televisión y esa cosa es como si le hicieran así. No tenía ni idea que existía eso. Sin humedad, así seca. Tú la pones a calentar en una olla. Ah, ok. La pones a calentar. Ok. Ya. Sí, Esté sí, sí. bien caliente, la devuelves a su empaque, a su almohada y te la pones caliente. Es un paquete caliente. Sí, Ok. sí. Ah, Sí, es ok. como un sulfato cuando una inflamación. Ajá, algo así. ajá. Solo que esa sal tiene esa peculiaridad que es desinflamante. Buen dato, va a servir a varias personas. Bueno, entonces estamos aquí ya terminando este ejercicio que hicimos con Alejandro. Que muchas gracias, Alejandro, por A ti, habernos muchas invitado. gracias. Y a ustedes por haber venido. No, muchísimas gracias. Estamos en el ensayo del concierto que va a suceder. ¿Cuándo? Noche. Esta noche. Ya, esta noche estamos a 1 de agosto. 2 de agosto, O 8 de la noche. 8 de la noche en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Entonces, Alejandro, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a los jóvenes que se presentaron aquí con sus dudas. Y pues te deseamos muchísimo éxito en el Muchas gracias. concierto el día de hoy, Alejandro. Y aquí estamos. Esto es Oye tu voz en su primer en vivo Externo. exteriores. Gracias. Alejandro, muchas gracias. Bueno, y así hemos llegado al final de este 16º programa de Oye tu voz, que hoy fue sobre una masterclass sobre texto. Saludos al maestro Alejandro Escobar y a los estudiantes que nos permitieron utilizar su imagen para poderlos utilizar en este podcast. No se les olvide, suscríbanse, háganle clic a la campanilla. Recuerden todas las redes en donde emitimos nuevamente este programa, donde pueden acceder a él. Compártanlo, coméntenlo. Adriana, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para ti. Bueno, Víctor, muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado el programa. Nos vemos luego. Bye bye. Gracias. Esto es Oye tu voz. Oye, tú.